Evangelio de hoy, miércoles 25 de octubre del 2023. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, para comenzar nuestra reflexión, centremos nuestra atención en 4 sencillos puntos. En este primer punto, reflexionemos sobre la pregunta de Pedro: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? En Dios no hay diferencias en cuanto a la predicación del plan de salvación de su Hijo. Todos tenemos oídos para escuchar y ojos para ver. Pero las exigencias y enseñanzas de Cristo tienen aún más fuerza para nosotros los bautizados, porque a nosotros se nos ha sido dada la gracia de la iluminación de la conciencia, y por eso es que estamos en los caminos de Dios. Dios nos ha dado la gracia de entender los mensajes de su reino y de comprender cada parábola expuesta en la Escritura, con el fin de ser sus cooperadores. Por eso el compromiso frente a Dios debe ser aún más serio, ya que somos sus elegidos para ser portadores de su gracia y mediante nosotros se le comunica la salvación a otros. Seamos los primeros en cumplir la palabra de Dios, seamos nosotros quien demos el mejor ejemplo de ser discípulos de Cristo. Somos los voceros del Evangelio y por este encargo nuestra responsabilidad es aún mayor. Cumplamos esta dulce obligación con amor y dedicación. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase: les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. El esfuerzo por ser buenos trabajadores del reino será recompensado dándonos la administración de los bienes espirituales, pero solo se les será dado a quienes cumplen con el santo deber de anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo, a quienes se han interesado por llevar una vida recta y justa, no a los que andan pensando que con un poquito de esfuerzo en las cosas del reino recibirán los mayores galardones. Hay quienes son muy buenos empleados y trabajadores en sus labores, y hasta dan más de lo que se les pide, pero estos mismos no siempre son así de buenos en la parte espiritual. Debemos actuar con la misma responsabilidad y dar más de lo que podemos en la vivencia del Evangelio.
Pero nuestra mirada no se debe enfocar en el trabajo que debemos hacer cada día para la salvación, sino en la promesa de ser administradores de los bienes de Dios. Los bienes de Dios pueden ser los dones del Espíritu Santo. No todos pueden sanar, ni predicar con lucidez, ni todos pueden hablar lenguas espirituales. Estos bienes son dados a las personas quienes llevan una vida de piedad fuerte y son constantes en la oración. Seamos buenos trabajadores en la viña del Señor y confiemos en que Dios mismo nos ayudará dándonos su Espíritu para capacitarnos y ser buenos administradores de su gracia. En este tercer punto, analicemos las actitudes de los malos trabajadores del reino. Los malos discípulos siempre generarán mayor ruido. Se le hace más bulla a la maldad que a los aciertos de los buenos trabajadores. Pero aclaremos también que estos malos trabajadores del reino no es que odien las cosas de Dios, porque si las odiaran, no estarían trabajando para Él. Nos referimos con ellos a los que buscando del Señor no dejan sus malas costumbres y hábitos, a los que haciendo alguna obra de parte de Dios tienen ojos para ver la paja del hermano y juzgar y criticar. Son malos obreros de Dios los que hacen caer a los demás, los que no dejan que otros hagan bien las cosas y los que se empeñan en ser protagonistas en el servicio. Podemos vernos en un espejo y preguntarnos si somos esos malos miembros de la iglesia, si hemos causado alguna mala experiencia para otros o si hemos usado malas herramientas del reino. Por ejemplo, si tenemos algún don o alguna gracia especial, pero la hemos usado para engañar o para mentir o valernos de ella para sacar algún beneficio propio. Hemos obrado tal como los malos trabajadores del reino. Sigamos trabajando para Dios y en nuestra salvación, alejémonos de ser malos en este servicio tan santo. En este cuarto punto, meditemos en la frase: al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Nosotros ya hemos recibido mucho del Señor, porque todas las promesas ya se nos han sido anunciadas y ya se nos mostró el camino de la salvación. A otros, en cambio, aún no se les ha mostrado la plenitud del mensaje de Dios. A estos dos grupos no se les exigirá de la misma manera ni serán juzgados igual. A nosotros no solo se nos ha dado mucho, también se nos ha confiado mucho. La diferencia entre dar y confiar es muy amplia. Por ejemplo, Dios nos ha dado la salvación, pero nos ha confiado la administración de su gracia. Esta es la clave para entender la distinción. Pero esto es solo para comprender una cosa, y es que si se nos ha dado mucho y confiado mucho, en esa misma medida se nos reclamará. En el encuentro con Cristo en aquel día, se nos va a reclamar la salvación de nuestra familia, porque a nosotros se nos dio todos los medios y herramientas para hacer que otros crean y llevar a nuestra casa hacia el cielo. Ay de aquellos que por sus actos destruyeron su hogar o dividieron una familia. Se nos reclamará aún con más fuerza a nosotros los bautizados, conscientes de todo lo espiritual, que aquellos que no fueron exhortados por la palabra. Usemos todo lo que tenemos de parte de Dios para evangelizar a otros, especialmente a los de nuestra casa. No vaya a ser que estos se pierdan por nuestro mal testimonio y negligencia. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro propio corazón para aplicar las enseñanzas del Evangelio a nuestras vidas. ¿Cuáles son los bienes que el Señor me ha confiado para administrar? ¿Los he usado para su obra? ¿Me preocupo por la conversión de mi familia? Oremos. Dios sabio, tú que nos has dado y confiado tus bienes celestiales para que seamos colaboradores en la expansión de tu reino, ayúdanos para ser buenos administradores y trabajadores de tu reino. Danos el don de la sabiduría para saber dirigir y gobernar lo que tenemos en favor tuyo y de los demás. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.